Yo le voy a contextualizar un poco porque hoy día estamos acá. Fundación Savia, a mediados de este año, se involucra en un proyecto de calidad de vida convocado por Fundación Ancla, que es de Colombia, eh, quienes habían traído una experiencia del año pasado que ellos lo hicieron de manera local en su país. Vamos a colocar un material que va a estar alojado en nuestra web para que ustedes puedan descargarlo y puedan identificar qué significó para Fundación Savia esta experiencia. Querernos Más es una propuesta que nace para promover la calidad de vida en las personas viviendo con VIH a través de herramientas que permitan la sensibilización y acercar el tema a distintos espacios. Así que acá estamos viendo una PPT donde va a estar alojada en nuestro sitio web, donde ustedes van a poder descargarla y tener acceso y poder verlo en detalle. Estamos en esta campaña, está, bueno, Colombia como líder del proceso, México, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Todos con organizaciones que llevan trabajo en la temática del VIH, donde lo hemos unido, donde partimos haciendo focos grupales, temáticos, para definir el perfil de la campaña, donde tuvimos una estructura, una carta GAN y compromisos que fuimos desarrollando, donde se desarrollaron piezas gráficas, se identificaron los líderes que van a estar representando principalmente personas viviendo con VIH y desde ahí fuimos sacando material y conceptos a desarrollar. Eh, la idea es que esta campaña pueda ser un pretexto también para involucrar a autoridades o a personas significativas dentro de nuestro gobierno, estamentos así locales, estatales, distritales, que puedan tomar el guante y hacer un compromiso para promover y proteger la calidad de vida de las personas viviendo con VIH. Desde nuestra experiencia como fundación nos hemos dado cuenta que cuando salimos con el tema de calidad de vida era no tan solo el tema de VIH, ya que estábamos en plena pandemia, COVID, y hay un tema de calidad de vida que es transversal hoy día en nuestra sociedad. Así que también nos sirvió para conectarnos en otras esferas y poder ir identificando puntos en comunes que tenemos desde nuestro enfoque, desde el enfoque de derecho humano que plantea Sabia, el defender y proponer una estrategia para ser sujetos preventivos y a su vez llanos a defender y promocionar la calidad de vida. Eh, ya que hice el encuadre de este encuentro, voy a pasar a dejar con ustedes a Vicky Quevedo, amiga de Fundación Sabia, eh, comunicadora, conductora radial por más de 20 años del programa Foro Ciudadano, el que se emite por 48 radios en 15 regiones del país. Ella es feminista desde tiempos de la dictadura, integra la asamblea de la histórica Casa de la Mujer La Morada y preside el directorio de Fondo Alquimia. Así que dejo con ustedes a Vicky Quevedo. Bienvenida, Vicky. Hola, muy buenos días. En estos tiempos de urgencias globales, lo encuentro tan bonito esto de que podamos estar conectados con Colombia, Argentina, México, Perú, Brasil y nuestro país. Realmente lo encuentro fascinante eso de pensarnos más globalmente. Es una urgencia de planeta y están no sé, positivo que Fundación Sabia tiene esa mirada de participación ciudadana, de participación social, desde los derechos humanos, como decía Facundo, pero con ese foco puesto en la participación. Y eso es algo para uno muy, muy notable, muy notable, así que muy agradecida. De alguna manera siento esa conexión con la América Latina, o Abya-Yala, como le llaman ahora los pueblos originarios. Vamos a tener un programa muy nutrido. Va a estar con nosotros en un segundo Cristian Ortega hablando de un estudio de calidad de vida. Luego tendremos a Marcela Mesina hablando de adherencias y metas de ONU-SIDA. Vamos a estar también con Matías Marín hablando de indetectable, intransmisible.
Y vamos a contar con la presencia de Víctor Parra para hablar de la respuesta social en relación a una investigación comunitaria, que es el foco, ¿no es cierto?, de la Fundación. Cada uno de ellos y ella van a exponer, y una vez que hayan terminado, tenemos un conjunto de preguntas que ustedes fueron enviando a medida que se inscribieron. Ahí en Savia tomaron cada pregunta, una al ladito de la otra, y así que vamos a esperar que nuestros panelistas puedan, o expositores, expositoras, puedan ir eh, contestando. Así que los dejo ahora con Cristian Ortega, y Cristian, contar de él, sí, él es el primero, sí, Cristian Ortega, y vamos a decir que Cristian es director de la Escuela de Psicología en la Universidad UNIAC. Un placer tenerte aquí. Gracias por Hola estar. Vicky. Muy bienvenidos en este día de encuentro, de alegría que estamos compartiendo en el marco de tantos países involucrados, porque efectivamente nos urge querernos mucho más. El micrófono y la pantalla es tuya. Muy bienvenido. Muchas gracias Vicky, la verdad es que muy contento de esta invitación que me han realizado. Estoy también muy interesado de escuchar a las demás personas. Me parece súper interesante esta actividad. Y bueno, lo que yo les quiero contar es básicamente, o presentar, es un estudio que está acá. Ustedes me dicen si ven la PPT, si lo están viendo. Sí, 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 ¿Sí? perfecto. Ya. Es un estudio que hicimos en la Universidad UNIAC junto a un grupo de profesores que estamos trabajando en constituir una línea de investigación respecto a sexualidad y salud mental, y nos hemos enfocado en personas viviendo con VIH. Desde ahí también fuimos a buscar también conexión con Fundación Savia acá en Chile, que además somos vecinos, estamos muy cerquita, y nos han tratado muy, muy bien. Entonces, primero que todo, quiero agradecerle todo el apoyo que hemos tenido de Fundación Savia en este ámbito investigativo. Y lo que nos interesó para poder situarnos en un primer momento fue los significados que las personas han atribuido respecto al diagnóstico de VIH en hombres que tienen sexo con hombres y su impacto en la salud mental. ¿Ya? Desde ahí partimos nuestro trabajo. Este es un trabajo que ya lo hemos terminado, que está en posición ya de publicación prontamente. Estamos revisando las revistas que nos conviene publicar. Y hemos iniciado un segundo estudio que tiene que ver con adherencia al tratamiento en personas que viven con VIH, ya no solamente hombres que tienen sexo con hombres, sino general. Y ahí les voy a hacer una invitación a todas las personas chilenas, porque el estudio tiene alcance chileno, sí, que quieran participar de una entrevista. A ver, algunos antecedentes de esto que les quiero presentar para después ojalá discutir y ir viendo un poco cómo anexarlo con calidad de vida propiamente tal. Sabemos que en Chile las personas diagnosticadas con VIH han tenido un progresivo aumento desde el año 2012, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres. Por eso elegimos solamente este grupo, ¿ya? Quienes al adquirir el virus y ser diagnosticados presentan diferentes necesidades en su bienestar biopsicosocial. Y aquí es súper importante considerar que las necesidades de atención que tienen las personas no son solamente necesidades médicas, biológicas, ¿no? Sino que son necesidades psicológicas y sociales. Y desde ahí entonces hicimos una revisión bibliográfica que debo decir que la mayoría está concentrada fuera de Latinoamérica, ¿no? Este es un tema que en general no se estudia mucho o no se ha estudiado mucho en Latinoamérica. Sí hay cosas interesantes que tiene Argentina, Perú, eh, México, pero que en realidad la literatura cuando uno busca está en inglés. Los países que más han publicado esto es Estados Unidos, es China. China tiene un programa súper interesante con aportes estatales de prevención, de psicoeducación y de atención a personas viviendo con VIH, que se llama MP3. Y Australia, Canadá también, pero grupos que están investigando en lugares, yo creo que medios desconectados. Entonces, estos estudios los que nos indican son que existen altas tasas de trastornos mentales en personas que viven con VIH comparados con la población general, ¿ya? A lo que se agregan condiciones psicosociales que pueden originar o mantener dichos problemas de salud mental, como lo es el estigma, la discriminación y la violencia de género,
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos entonces un grupo de personas que está más expuesta a sufrir trastornos mentales y por lo tanto deteriorar su salud mental debido a complicaciones psicosociales. Por lo tanto, aquí ya emerge rápidamente que hay una merma en la calidad de vida de estas personas que va más allá de algo biomédico, ¿no? Aquí hay un aspecto psicosocial importante como de relevar para mejorar el bienestar. Y nosotros entonces lo que buscamos fue explorar los significados que tienen hombres, que tienen sexo con hombres, y que le dan perdón, explorar los significados que hombres que tienen sexo con hombres le dan a su reciente diagnóstico de VIH en el contexto de una sociedad heteronormativa como la chilena. ¿Ya? En ese sentido, voy a seguir a la siguiente. Realizamos un estudio cualitativo con alcance exploratorio descriptivo que consideró entrevistas semiestructuradas a 8 hombres recientemente diagnosticados con VIH. Estos 8 hombres recientemente diagnosticados con VIH en general eran hombres de edad mediana, el 100% de ellos se identificó como homosexual, no, perdón, 7 se identificaron como homosexuales, 1 se identificó como bisexual, eh, personas de diferentes estratos socioeconómicos, medio, medio bajo, fueron la concentración principal, todos con enseñanza media completa o secundaria completa, algunos con estudios universitarios incompletos, otros completos, incluso habían 2 personas con posgrado. Bueno, las transcripciones de las entrevistas fueron codificadas y analizadas siguiendo los pasos del análisis fenomenológico interpretativo, que es una manera de sistematizar y organizar la información. Y nuestros objetivos básicamente fueron 3. El primero fue conocer los significados que hombres que tienen sexo con hombres le atribuyen a su reciente diagnóstico de VIH. Insisto, entendiendo que esto era algo que nosotros suponíamos que generaba estrés, angustia y una sintomatología importante a nivel de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, o trastorno de estrés agudo, ¿ya? Eso era lo que pensábamos eventualmente. En segundo lugar, comprender el impacto de los significados sobre el reciente diagnóstico de VIH en la salud mental de hombres que tienen sexo con hombres. Y en tercer lugar, describir las estrategias psicológicas utilizadas por hombres que tienen sexo con hombres para enfrentar el reciente diagnóstico de VIH. Como principales conclusiones, y esto yo creo que es lo interesante para poder discutir, encontramos que los significados asociados al diagnóstico para algunos hombres provocó alivio y los tranquilizó, pero para otros activó emociones negativas que le hizo sentir un quiebre en sus vidas, ¿ya? Y aquí hay 2 cosas súper interesantes, porque este alivio y esta calma que provocó el diagnóstico fue fundamentalmente en personas que lo estaban pasando médicamente muy mal, que tenían muchos síntomas, que estaban en fase con enfermedades oportunistas. Por lo tanto, llegar a ver el diagnóstico fue como, ya, ahora sé lo que tengo, por lo tanto, ahora me puedo tratar, ¿ya? Para otros que no estaban con síntomas o con enfermedades oportunistas, recibir la noticia generó este quiebre en la vida. Ahora, de lo que nosotros encontramos como impacto del diagnóstico en la salud emocional, se desprenden los discursos de los participantes como un golpe en la vida de las personas, lo cual en general es compartido por los entrevistados. Aun cuando este golpe, y esto es súper importante, se siente un golpe, tiene 2 vías de desarrollo que también están descritos en la literatura. Una vía que tiene que ver con, como les decía yo, activación de sintomatología ansiosa, depresiva, crisis de pánico y toda la línea más de problemas de salud mental, pero activa otra línea. Y esta es súper importante porque se llama, o se ha descrito como crecimiento postraumático, ¿ya? Y el crecimiento postraumático tiene que ver con poder hacer frente a, como a la situación estresante, ¿no? Angustiante, y poder entonces hacer cambio en la calidad de vida, hacer cambio en se transforman, ellos se cuidan más, empiezan a tomar menos alcohol, empiezan a fumar menos,
empiezan a hacer más ejercicio, empiezan a cuidar la dieta. O sea, hay toda como una variación hacia este crecimiento y de desarrollo que implica el diagnóstico. Ahora bien, entre las conductas de mayor gravedad que aparecieron en la entrevista fueron ideaciones suicidas y concretamente actos de índole suicida en al menos un participante, lo que concuerda además con investigaciones previas. ¿Ya? Si nosotros no nos vamos hacia la línea de crecimiento postraumático y nos movemos hacia la línea más de dificultades de salud mental, las dificultades pueden llegar hasta actos de índole suicida. ¿Ya? O sea, ya suicidios consumados, propiamente tal, y en un participante de nuestro estudio nos decía que él estuvo, bueno, lo encontraron, por lo tanto no logró el suicidio consumado, por supuesto, pero que lo intentó 2 veces, ¿ya? Entonces, es grave que alguien se suicide, lógicamente. En Chile tenemos un problema de suicidio importante, un problema de salud pública. Si nosotros le sumamos además la carga o cómo puede vivir una persona el diagnóstico, lógicamente que tenemos que tener 5 ojos para evaluar que realmente no haya un problema de suicidio. Por otra parte, la develación del diagnóstico de VIH ha sido informada por los participantes del estudio como un mecanismo que puede ayudar a afrontar el diagnóstico de VIH, aun cuando se observan diferencias entre algunos participantes en términos de una develación selectiva y una develación generalizada, ¿ya? Pareciera ser que quedarse solo viviendo esta información respecto a su estado de salud pudiese ser más complicado que si se puede develar, ¿ya? Cuando hablamos de develación selectiva, estamos hablando, por ejemplo, de amistad, familia, pareja, pero solamente un grupo, y divulgación generalizada, estamos hablando socialmente a todos los grupos que aparecen, ¿ya? En que la persona vive. Como discusiones iniciales, bueno, lógicamente incluir dentro de una atención integral frente al diagnóstico de VIH el poder contar con apoyo psicológico y apoyo de pares, ¿ya? Esto es tremendamente importante porque yo no sé en otros países, pero por lo menos en Chile, las guías clínicas de VIH-Sida no consideran la salud mental como un espacio necesario de poder atender, ¿ya? Entonces hay muy poco. Y nosotros lo que nos damos cuenta con lo que dice la bibliografía, la literatura especializada de investigación, más nuestra propia experiencia ya trabajando con investigación local, es que hay muchas cosas que necesitamos considerar en personas que viven con VIH y que no están integradas dentro de un plan de acción de atención de salud integral. El abordaje debiese incluir psicoeducación en sexualidad, derribar mitos construidos en torno al VIH-Sida, así como la adherencia al tratamiento y el logro de la indetectabilidad. Cuando nosotros decimos derribar mitos construidos en torno al VIH-Sida, justamente estamos hablando de que esos mitos terminan generando prejuicios, estigma y discriminación, que son factores de riesgo para tener problemas de salud mental en personas que viven con VIH. Y eso está fuera, lógicamente, del ámbito biomédico, va más allá de lo que el médico le pueda explicar, decir, psicoeducar, la matrona o quien sea, ¿no? Este es un cambio que está a nivel ya más alto, a nivel macro social, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tenemos que generar estrategias de educación. No solamente una educación de 1 a 1, eso es lo que quiero decir. El abordaje de trastornos mentales y la conducta suicida necesita rápida atención y gestión de los equipos de salud, considerando además las altas tasas de suicidio registradas en el país. Eso es lo que ya le señalaba anteriormente. Y particularmente esto se hace más evidente durante el tiempo de pandemia porque hubo dificultades administrativas en varios servicios de salud donde al parecer no pudieron gestionar controles de salud, la entrega de fármacos o tratamientos que además generaron dificultades en la adherencia al tratamiento, ¿ya? Eso es lo que estamos encontrando ahora en nuestro nuevo estudio. Es urgente insistir en capacitación al equipo médico y no médico para relacionarse con personas viviendo con VIH desde una dimensión humana, no prejuiciosa, no discriminadora y estigmatizante. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que
señalaron nuestras personas que entrevistamos, es que ellos sentían de todas maneras discriminación, que había poco cuidado en la manera en que, por ejemplo, los trataban, poco cuidado en el lenguaje que utilizaban, poco cuidado en la manera de saludar. O sea, nosotros encontramos personas que nos dijeron, yo les tiré la mano al médico y el médico no quiso darme la mano. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿será que ese médico no le da la mano a ninguno, o a ninguna, o a ningune, o solamente lo hace con estos pacientes, ¿no? Pacientes médicos? Entonces, ahí hay un gran espacio que todavía necesitamos trabajar. Y bueno, psicólogos, trabajadores sociales, podemos ayudar mucho en ese ámbito. Si uno ve las mallas curriculares, porque nos dedicamos también a ver las mallas curriculares de las formaciones de medicina, enfermería, hay muy poco en realidad de esto. De hecho, entiendo que hay una persona, un psiquiatra, que se ha especializado en psiquiatría del VIH en Chile, que trabaja en el Hospital Lucio Córdoba, se llama Miguel Aguilera, y Miguel, de alguna manera, va formando los psiquiatras que rotan, ahí los va formando con algo de VIH, pero es muy poca la educación que tienen los médicos, y particularmente en psiquiatría y en salud mental también es más escasa aún, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería presentarles. Espero dejarlos como con inquietudes, dudas para poder conversar y contarles que tenemos un estudio en curso que justamente tiene que ver con adherencia y tratamiento en personas viviendo con VIH durante la pandemia de COVID-19. Y dejo desde ya ahí a los interesados en participar, poder contactarse con Víctor Figueroa. Él es parte de nuestro equipo de investigación y su mail es victor.figueroa@uniac.cl. Bien, eh, muchas gracias por la invitación. Espero haber generado o haber partido de buena manera este foro, ¿no? Y espero que tengan dudas y podamos comentarles. Muchísimas gracias. Ahí dejé de compartir ya. Quedé con varias inquietudes, me imagino que quienes están junto a nosotras y nosotros esta mañana también. Tenemos varias preguntas que nos llegaron en las inscripciones dirigidas a ti, pero las vamos a dejar una vez que hayamos terminado de escuchar las otras ponencias. Bienvenidas y bienvenidos a todos a quienes no hemos podido saludar desde un inicio. Más de alguien entró 2 minutitos después, 3 minutitos después, así que lo decimos hoy día desde Fundación Sabia. Un saludo muy cariñoso para cada quien que esté conectado. Vamos a estar ahora con Marcela Mesina. Nos va a presentar Marcela Mesina el tema de la adherencia, como también las metas de ONU-SIDA. ¿Quién es doña Marcela Mesina? Marcela es psicóloga clínica infanto-juvenil del programa SIDA pediátrico en el Hospital Roberto del Río, en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Así que un placer tenerte, Marcela, y feliz de poder escucharte ahora. Gracias. Muchas gracias, Vicky, por presentarme. Muchas gracias a la Fundación Sabia por incluirme en esta invitación de este diálogo, esta comunicación tan interesante que se está generando. Pensaba en la frase del eslogan, digamos, de este, que nos convoca, que es querernos más. Y querernos más sumado, digamos, a esto que es la calidad de vida. Y si uno piensa en la imagen de esta chica que empieza a caminar y que se va encontrando con otros chicos, chiques, que caminan de frente a la vida, sonriéndole a la vida, o sea, bien instalados. Y eso es finalmente lo que nosotros queremos que a todos nosotros nos ocurra. O sea, todos nosotros queremos caminar mirando la vida hacia adelante. Todos queremos que nos sonría esta vida y eventualmente cuando no nos sonríe, volver a sonreír. Y pensaba en esto que me han pedido, digamos, que les comparta mi experiencia. Yo, como decía Vicky, soy psicóloga clínica infanto-juvenil, trabajo en el programa de VIH-Sida del Hospital de Niños Roberto del Río. Antes trabajé en el Hospital Sotero del Río en el mismo programa. Y tengo una experiencia de conocer a los niños desde que nacen
hasta que tienen 21, 22 años, que es cuando transitan a la vida adulta y a los hospitales de adultos. Entonces, voy a compartirles mis impresiones sobre la adherencia y cómo hacer, digamos, que la adherencia tenga que ver con esta calidad de vida y eventualmente con las metas que tiene que ver, o sea, todo se va interrelacionando con lo que nos propone ONU-SIDA del 90-90-90. Entonces, lo primero que quisiera instalar como concepto es que adherencia es igual a vida. Adherencia y vida es un sinónimo, porque en la medida que yo tengo adherencia, ya sea adherencia medicamentosa, adherencia a los controles, adherencia a vivir la vida, puedo mantener esta vida y eventualmente vivir una vida con calidad. Un bienestar, un estar bien, entendiendo que la calidad de vida es esta mirada, es este instalarse de frente. Y en el caso de los jóvenes y de los niños y adolescentes que viven con VIH y SIDA, las circunstancias son bien distintas a los adultos que adquieren el virus en su edad adulta, porque finalmente la mayoría de esos contagios tiene que ver, adquirir el virus tiene que ver con una decisión que yo tomo al tener una relación sexual con un otro, otra, y que en esa relación sexual me contagio. Es un contagio más bien horizontal. En el caso de la transmisión vertical, tenemos una situación donde el niño, la niña, el niño, nunca en la vida pudieron no tener VIH. O sea, nacen con una condición desde siempre, que es vivir en este lado de la vereda, que es el vivir con VIH, y no, a diferencia de los adultos, que es esta posibilidad donde vivieron sin VIH y eventualmente después viven con VIH. Entonces es un continuo, y se instalan y crecen y llegan al mundo de los adultos, y de repente en el mundo de los adultos, y ahí comparto con el presentador anterior, con el colega que decía que hay que capacitar efectivamente a los equipos médicos, pero también tenemos que capacitarnos nosotros mismos, en cómo nosotros nos relacionamos con estos equipos médicos. Porque, por ejemplo, frente a este dar la mano, y que no me dé la mano el médico, yo me hice la pregunta, dije, a ver, ¿será que trata así a todo el mundo o será que trata así a una persona que vive con VIH? Y entonces, para salir de esa duda, la pregunta es bien sencilla, po. Yo, la persona con VIH que está dando la mano, le pregunto, estimado o estimada o quien sea, le acabo de dar la mano y no me saludó. ¿Por qué no me saludó? Punto. O sea, y no entrar en ideas que finalmente van a afectar mi estar bien, mi bienestar. Porque me voy a ir complicado, voy a sumarle, digamos, a estos mitos y prejuicios frente al tema del VIH, un malestar y un sentirme distinto, un sentirme complicado, que podría evitármelo con una simple pregunta, porque finalmente el tema de ser educado o no educado es de ese otro, no es mío, porque estamos hablando de educación, de saludarnos. Y por ejemplo, les puedo compartir respecto a esto de la calidad de vida con los jóvenes que van en este programa de transición a la vida adulta, a los hospitales de adultos. De repente tienen consultas en lugares de salud, en postas yo trabajo en el área norte, qué sé yo, posta de Colina, posta de Lampa, y de repente te preguntan cuando tú vas a la consulta si tienes alguna enfermedad. Y entonces contestan que sí, pues que viven con VIH. Y la reacción de ese otro es como la mirada de ¿por qué esta chica, este chico tan joven vive con VIH? Y ellos notan la cara, porque no les preguntan abiertamente por qué tú vives con VIH, pero también ellos entran en este mismo diálogo que está, pucha, yo vivo con VIH, ¿por qué viviré con VIH? Etcétera, etcétera, y a sentirse no tan bien. Entonces, ahí la capacitación y la intervención clínica que yo he hecho con esa pregunta en particular, para despejar efectivamente el si me da la mano o no me da la mano, el si me mira porque me encuentra bonita, fea o no sé qué, es cuando te preguntan, ¿tú tienes alguna enfermedad? Sí, yo nací con VIH. Esa es la respuesta. La respuesta es que yo nací con VIH.
porque desde siempre he tenido VIH. Y por lo tanto ahí ese personal de salud no va a tener que poner la cara que ponga, o la cara que ponga la pondrá igual, pero finalmente yo voy instalándome convivir con una enfermedad crónica. Porque a eso siento yo que nosotros tenemos que apuntar respecto a la calidad de vida, que esta es una enfermedad crónica, que este es un virus, tal como ahora tenemos el tremendo virus del COVID, que también es otro virus que nos ha permitido capacitar a un montón de gente, a montones de personas en lo que es un virus y cómo funciona un virus, que es bastante similar a como parte de la pandemia, digamos, del SIDA. O sea, yo he conversado con distintas personas y nos acordábamos de cuando parte el SIDA y cómo parte este COVID. Ahora, la reacción del mundo respecto al SIDA, respecto al COVID, es distinta, porque porque fundamentalmente el contagio es distinto. La posibilidad de contagiarse es mayor en uno que en otro. Y volviendo, digamos, a esto que tiene que ver con capacitar, con psicoeducar, con educar a la población, con instalar, uno, la adherencia es vida. Dos, el VIH es un virus. Punto. Es una enfermedad crónica que se puede tratar. Afortunadamente ahora tenemos tratamientos y tratamientos para todo eso. Antes no existía, antes estaban los protocolos de investigación, donde algunos tenían tratamiento, otros no tenían tratamiento. En este minuto en nuestro país la transmisión vertical está muy controlada. O sea, la posibilidad de que nazcan nuevos bebés con VIH es solamente cuando la madre que está embarazada no se trata. Pero si la madre se trata, tenemos tasas de alto éxito al respecto. Pero todavía tenemos niños que ya viven y que están creciendo con este virus. Y entonces la adherencia en ellos, retomando, la adherencia en ellos tiene que ver con que asistan a los controles médicos, donde que efectivamente se tomen sus medicamentos y de que le encuentren un sentido a esto que les ha ocurrido a ellos. Y en esa búsqueda de los sentidos y la búsqueda de la adherencia hay una cuestión que es bien clave, que es la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia viene una crisis, y es una crisis de la identidad, de quién soy frente a este mundo, quién quiero ser, cómo me voy a parar, cómo voy a caminar como la chica de la propaganda, digamos, cómo voy a caminar así bien empoderada, cómo lo voy a hacer para finalmente estar bien. Y en esa crisis de repente también hay un abandono de las terapias. O sea, ocurre que dejan de tomarse las terapias porque a veces no conocen el diagnóstico. Varios de nuestros chicos y chicas y chiques se les oculta el motivo real del por qué ellos van constantemente al médico. Existe, y ahí vienen unas fantasías, estoy enferma de algo tan terrible que no me pueden decir lo que tengo porque capaz que me muera. Hay muchos que piensan que van a morir así como instantáneamente. Y la verdad es que ahí, cuando uno va haciendo un trabajo de develación del diagnóstico que empieza en la infancia, la adolescencia, es significativo el rol de estos cuidadores y el trabajo de la culpa con los cuidadores respecto a este chico, chica, chique, porque hace que finalmente podamos hablar y podamos ponerle nombre a este virus para que desaparezca y no tenga poder sobre nosotros. Finalmente se convierta en esta enfermedad crónica que decimos que es. Y que ellos adquieran, digamos, la capacidad de ir solitos haciéndose cargo de su tratamiento. Porque tenemos otra dificultad respecto a la adherencia, que es con los adultos, con los cabros, digamos, que van a pasar a los programas de adultos, que a veces abandonan las terapias. Hay varios casos de chicos que han vivido la vida entera en un programa, digamos, infantil, y cuando pasan al programa de adultos, abandonan la terapia. Y yo me he preguntado, es una pregunta que le doy vuelta, ¿por qué ocurre esto que cambia tan radicalmente cuando, si tú te has instalado, que de esto depende, porque si tú necesitas un bastón para caminar, lo ocupas y punto. O sea, un remedio o el Assistarion Control es parte del bastón que yo necesito para seguir caminando, punto, no es más que eso. Pero ¿por qué lo dejo de lado? ¿Por qué dejo esa posibilidad mía para funcionar, para caminar bien erguida, bien parada frente a la vida y lo dejo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué pasa cuando estás en un sistema más protegido, los hospitales pediátricos tienen una relación con los pacientes distinta a los hospitales de adultos? Y ahí ocurre que de repente estos pacientes se sienten como que de repente crecieron y están todos estos tratos. Y está ese médico que tú dices que pone cara de tieso y no da la mano.
y está, si tú no vas al control, nadie te pregunta por qué no fuiste al control, porque nosotros estamos todo el rato encima preguntando, recordándole las citas, etcétera, etcétera. La manera de atender de un hospital pediátrico es completamente distinta a la de un hospital de adultos. Entonces también ahí hay una tarea ahí que tiene que ver con esta transición de que cuando uno es adulto tampoco lo andan siguiendo ni le andan dando la mano, y si te levantaste medio triste, nadie te dice, oye, bien, dale, dale, más ánimo, chiquilla. No, no ocurre. Pero cuando tú eres niño hay más preocupación. Entonces ahí son unas preguntas que habría que quizás hacer. ¿Por qué un chico abandona una terapia que le da la vida? Y ahí estamos entrando en otra tarea, que es las metas, digamos, de UNUCIDA del 90-90-90. Cuando tú te haces cargo de tu diagnóstico, tú conoces quién tú eres, tienes la información. Si tienes la información y además tienes la posibilidad de tener tratamiento, vas a llegar al otro 90, que es ser indetectable. Y una persona indetectable es una persona que vive la vida tal cual otra persona, pero que requiere de esta ayuda para este logro. Y respecto a las metas de UNUCIDA en estos últimos 2 años, yo creo que se han congelado, porque se supone que el 2020 íbamos a llegar a ese logro, y no llegamos porque, bueno, vino la pandemia, y vino la pandemia del COVID, que cambió completamente los esfuerzos en la salud, y cambió los esfuerzos en todas las áreas de salud, y también en el tema del VIH. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos como Hospital Roberto del Río? Respecto a la adherencia y a los controles, generamos nuevos mecanismos y aprendimos a trabajar online. Aprendí a hacer terapia online. Aprendí a hacer terapia por WhatsApp. Aprendí muchas cuestiones que tuve que levantar para sostener y para contener, porque no podíamos visitarnos. Entonces, armando grupos de apoyo, chequeando, digamos, los distintos chicos, y también en nuestro hospital se dio la posibilidad de que los tratamientos llegaban a la casa de los pacientes. Nosotros generamos un sistema, tenemos un equipo bastante privilegiado, diría yo, porque hay 2 infectólogos, hay una TENS, una enfermera, una trabajadora social, un químico farmacéutico y una psicóloga, que soy yo. Entonces, un equipo que es bastante complementario y que estamos todos en pos de la tarea, que es este bienestar, esta calidad de vida. Y en eso todos nos colaboramos y todos nos mandamos la información y trabajamos de manera, hemos aprendido a trabajar en equipo, porque además fue un equipo que se construye, se instala el 2020 en marzo y parte la pandemia al tiro. O sea, tuvimos también que aprender a trabajar en equipo sin poder relacionarnos, sin poder encontrarnos en un lugar físico todo el rato. Entonces son desafíos que tenemos que ir venciendo. ¿Para qué? Para esta calidad de vida, para este querernos más, y el querernos más también pasa por uno. O sea, ¿qué es lo que cómo yo entiendo mi quererme más? Como psicóloga, como mamá, como pareja, como lo que sea. ¿Cómo yo me quiero más? Y desde un minuto, disculpe, me queda 1 minuto. Dale. Y desde este quererme más, ¿cómo ayudo a otros a quererse más? Entonces, yo siempre digo, o sea, la frase nuestra que funda nuestra psicología es conócete a ti mismo. Y en el conócete a ti mismo, desde ahí, buscar mis elementos de quererme más para entregárselos a otros. Y estoy de acuerdo con el tema de las capacitaciones. Hay cursos en la Sociedad Chilena de Pediatría de actualizaciones en VIH bastante interesantes que dan, cuenta del mundo pediátrico. Pero claramente hay que capacitar más, hay que informar más, hay que educar más para que lleguemos a que esta es una enfermedad crónica y punto. Y punto. Muchísimas gracias. Qué capacidad que tiene de expandir la energía, muy buena. Muchas gracias, uno queda muy inspirada. También tenemos preguntas para ti, pero te las vamos a hacer una vez que terminemos con todos los panelistas. Ha llegado más gente, queremos saludarla, en el caso de que no hayan escuchado nuestras palabras de inicio. Volver a repetir que para Fundación Sabia esto está con varios países trabajando y aportando en el foco puesto en la participación ciudadana, en el trabajo con las organizaciones, en apelar a los municipios a que tengan políticas públicas de acercamiento, en estar acercamiento a la comunidad de mujeres y hombres que viven, ¿no es cierto?, con
todas las personas que conviven con el virus del VIH. Son tantas formas de tratar de llegar, pero sobre todo incentivando la participación ciudadana, la participación social en lo que Fundación Sabia tiene ya tantos años. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Matías Marín, para que nos hable de indetectable, intransmisible. Y Matías Marín es licenciado. Hola. Matías es licenciado en Comunicación Social, egresado de Periodismo, diplomado en VIH y Salud Colectiva, activista por derechos humanos, cofundador de CEDI, el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, coordinador de comunicaciones en la red de jóvenes positivos de nuestra América Latina y Caribeña. Muy bienvenido, el micrófono es suyo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, lo primero, saludar a todas las personas que están conectadas en este foro. Muchas gracias a Fundación Sabia por la invitación. La verdad es que siento que tenemos una cercanía muy grande con Sabia. Yo tengo una muy buena relación con todas las personas que son parte de la organización y me agrada mucho que me inviten a participar de sus actividades. Y lo segundo, bueno, estoy actualmente en Colombia, les decía a los demás antes de empezar el foro, representando a la red de jóvenes positivos en una reunión del Fondo Mundial. Pasa que a nivel latinoamericano estamos actualmente realizando un proyecto del Fondo Mundial que lamentablemente no puede ser aplicado en Chile hasta ahora, pero estamos en este momento debatiendo la posibilidad de expandirlo a otros países de Latinoamérica. Esperamos tener alguna respuesta pronto de lo que pueda suceder acá. La verdad es que han sido jornadas súper intensas porque además estamos en un proceso de evaluación de lo que ha sido el proyecto hasta ahora. Un proyecto en el cual, bueno, es parte de la Alianza Liderazgo Positivo, la cual involucra 6 organizaciones de poblaciones viviendo con VIH y 4 organizaciones de poblaciones clave. Y eso, bueno, quería comentar un poco para contar respecto de la importancia del latinoamericanismo dentro de todo esto. Me toca hablar sobre la indetectabilidad. Yo, bueno, soy una persona que vive con VIH hace 3 años. Para mí, el vivir con VIH implicó un cambio en mi vida, obviamente. Un cambio, siempre lo digo así, me cambió mucho lo que yo era a lo que yo soy ahora. Siento que me ayudó a centrarme un poco en la vida. Estaba un poco perdido antes del diagnóstico, pero con el diagnóstico, bueno, siempre he tenido un interés y una motivación por transformar toda la rabia y toda la frustración en movilización y en organización, y por lo tanto, cuando recibí mi diagnóstico, decidí, junto con un par de compañeros y amigos, crear una organización, que era el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Yo antes de vivir con el virus, la verdad es que no sabía mucho, no sabía nada respecto de lo que era la vivencia seropositiva. Yo soy de una familia evangélica de Cerro Navia, en Santiago. En este sentido, me gusta mencionar esto porque creo que es importante comprender la falta de educación sexual de acuerdo al ambiente en el cual yo crecí, en el ambiente en el cual yo me eduqué. La iglesia evangélica obviamente no se hablaba de sexo, tampoco se hablaba de homosexualidad, era un ambiente súper hostil, en donde se promovía la abstinencia como método de prevención para infecciones de transmisión sexual, donde no se hablaba de infecciones de transmisión sexual, porque obviamente una persona con una ITS dentro de la iglesia era el mayor pecador de la historia, entonces básicamente era relegado. Entonces, antes del virus, yo no tenía mucha información respecto de nada, no sabía que habían tratamientos, no sabía qué es lo que hacía el virus en mi cuerpo, y la verdad es que la vida de activista me ha ayudado un poco a formarme en estos temas, y bueno, ahora estoy hablando aquí de indetectable igual a intransmisible, conceptos que yo antes no entendía, y que por eso creo que es importante, antes de poder abordar este tema, es hablar de lo que es indetectable igual a intransmisible, porque, por ejemplo, a mí en algunos casos, a veces en feria, la gente me dice como, sí, indetectable es cero positivo, como si ser indetectable fuera ser cero positivo.
Entonces, existen muchos errores respecto del lenguaje que uno utiliza, y creo que es importante poder como aclarar qué es lo que es ser seropositivo, qué es lo que es la indetectabilidad, qué es lo que es la intransmisibilidad, y son conceptos que ayudan a las personas para poder tener una mejor visión respecto de lo que es la infección y de los problemas que tenemos las personas con VIH hoy en día. Bueno, lo primero, ser seropositivo habla de la seroconversión, ¿cierto? En temas de virus. Se seroconvierte la persona de cero negativo a cero positivo en temas de VIH. O sea, la seroconversión habla de eso, ya de no tener el virus a tener el virus. No habla de indetectabilidad. Bueno, y por otro lado, la indetectabilidad tiene que ver, obviamente, sobre algo que se detecta, ¿cierto? O lo que no se detecta, ¿ya? ¿Y qué es lo que no se detecta? Bueno, desde la acidobudina o el AZT en el 1987 hasta el 2021 que estamos actualmente, los tratamientos antirretrovirales han evolucionado de forma favorable para las personas que vivimos con VIH, ya que esta evolución en los tratamientos ha permitido y ha favorecido que la enfermedad o la infección se vuelva crónica, ¿cierto? Como decía recientemente Marcela, que escuché por ahí que estaba hablando respecto de la cronicidad de la infección por VIH, que hoy en día ya no hablamos de una enfermedad mortal ni una enfermedad terrible, porque los tratamientos antirretrovirales han permitido, la triterapia en específico, ha permitido que las personas que toman su tratamiento puedan tener una vida totalmente normal y, bueno, como cualquier otra infección o otra enfermedad, como diabetes, hipertensión, que las personas necesitan tomar sus medicamentos todos los días y de esa forma mantener a raya la infección. La triterapia, que es el tratamiento antirretroviral, responde a una combinación de fármacos que al estar combinados, estos fármacos favorece la eficacia del tratamiento y obviamente los últimos tratamientos ya cada vez tienen un nivel de toxicidad mucho menor, con mucho menos efectos secundarios para las personas que toman el tratamiento, y que logren una adherencia mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que no se detecta? Que es la pregunta que había hecho en un principio en respecto de este tema en particular. Cuando una persona tiene una adherencia una adherencia correcta al tratamiento, que se toma las pastillas todos los días, que tiene sus controles médicos, etcétera, en un periodo determinado de tiempo, logra que las copias de virus que existen en la sangre, a través de las células T, caigan considerablemente, ¿ya? Bueno, el virus, a lo mejor doy muchas vueltas y voy un poco como para adelante y para atrás, pero es que trato de ir explicando como a medida que voy hablando de los conceptos, pero cuando uno adquiere el virus lo que hace es crear copias en la sangre, ¿ya? Para las personas que no lo sepan. Estas copias que se crean en la sangre hacen que, bueno, se adhieren a las células T, lo que hacen es, y debilitan el sistema inmunológico. Entonces, el tratamiento lo que hace es ir eliminando estas copias que se van creando de virus, y por lo tanto se detiene un poco la expansión del virus en el organismo, ¿ya? Entonces las personas que vivimos con VIH, cuando estamos en tratamiento, lo que hacemos es eliminar esas copias de virus a tal punto de que existe una cantidad muy reducida, se eliminan las copias y el virus se encapsula. Entonces, al estar encapsulado, no se vuelven a crear estas copias de virus en la sangre que se esparcen por todo el cuerpo. Entonces, logramos disminuir esta cantidad de virus a tal punto que el examen médico no lo detecta, ¿ya? No detecta que existe virus en la sangre. Nosotros sabemos que el virus sigue existiendo y por eso es una infección crónica y no es un tratamiento, una cura, ¿ya? No existe la cura para el VIH. Hasta la actualidad solamente existe un tratamiento que favorece esta cronicidad, ¿ya? Eso es, por un lado, lo que responde a la indetectabilidad, o sea, como qué es lo que no se detecta, es el virus en la sangre, ¿ya? Y bueno, por otro lado, tenemos lo intransmisible,
¿ya? Que tiene relación con una cuestión súper de lenguaje que a mí siempre me gusta aclarar y me gusta poder mencionar, porque bueno, yo en mi escasa educación sexual, en mi escasa formación sobre sexualidad que tuve durante mi infancia, adolescencia, juventud, hasta que me di el golpe de ser seropositivo, eh, nunca supe como bien lo que era el VIH, y solamente tenía ciertas nociones de comentarios, por ejemplo, que hacía un compañero en el colegio sobre el SIDA, que siempre era la burla, obviamente, pero, y que siempre tenía una carga súper negativa y con mucha, que yo me doy cuenta ahora, pero que tenía muchos errores, muchas problemáticas. Por ejemplo, me acuerdo una vez que un compañero en el colegio dijo que venían unas naranjas o unos plátanos desde África que venían con sangre inyectada, y que por lo tanto si uno se comía una naranja o si uno se comía un plátano de estos podía terminar con SIDA. Y no, nadie sabía qué tipo de plátano era, ni tampoco qué tipo de naranjas, pero estaba el miedo en el curso de que si uno se comía una naranja o un plátano, bueno, podía tener SIDA. Tampoco sabían muy bien qué era el SIDA en ese momento, o sea, no había nada de información respecto de o sea, como qué es lo que era el SIDA, por qué te daba SIDA, eso no era el tema hasta ese punto. Por otro lado, recuerdo también haber escuchado muchas veces respecto de los mosquitos. No sé si alguna vez a ustedes les dijeron que a lo mejor si te picaba un mosquito, ese mosquito podría haber picado antes a una persona con VIH y que por lo tanto podías contagiarte el virus de esa forma. Y por eso es importante hablar de transmisión y no de contagio. Porque el contagio, nosotros podemos ver lo que sucede con el COVID. O sea, la COVID es un virus que es súper contagioso y que cosas de 2 años tenemos cientos de millones de personas que han tenido el virus, que han estado contagiadas, que han tenido la enfermedad, porque es un virus contagioso. El VIH no es un virus contagioso, es un virus que se transmite. Y se transmite a través de fluidos, y fluidos que son súper específicos, y las vías de transmisión están definidas desde hace una cantidad de años porque la investigación científica respecto de VIH ha podido favorecer definir estas vías, que son la vía sanguínea, o sea, a través de una transfusión de sangre, que la sangre venga con el virus, a través de la vía perinatal, o sea, de madre a hijo, hija, hije, y también la vía sexual. En nuestro caso, en caso de Chile, la mayor cantidad de casos de VIH responden a la vía sexual. Y bueno, es importante hacer esta aclaración porque cuando uno confunde este tipo de conceptos, genera este tipo de mitos que después los colegios se empiezan a reproducir respecto de los mosquitos, la naranja, los plátanos, etc. Entonces, es importante hablar de transmisión, ¿ya? Eso como algo importante para aclarar. Bueno, en 2014 se publicó el estudio Partner 1, en el cual se analizaron las relaciones sexuales de parejas serodiscordantes, es decir, donde hay una persona seropositiva y una persona seronegativa, tanto heterosexuales como homosexuales, y se llegó a la conclusión de que las personas que mantenían un tratamiento, una buena adherencia al tratamiento, y disminuir su carga viral, bueno, la posibilidad de transmisión era igual a 0. Y no es igual a 1, es igual a 0. Es decir, indetectable es igual a intransmisible. Porque si la persona logra estar indetectable, bueno, también logra la indetectabilidad. En 2018 se publicó el estudio Partner 2, el cual solamente estuvo enfocado en parejas HSH, que es un término que se utiliza en algunos casos, pero en realidad hablamos de personas gays, personas bisexuales, hombres cisgénero bisexuales, mujeres trans, y se analizaron estas prácticas sexuales y nuevamente la posibilidad de transmisión era igual a 0, ¿ya? Y los casos de transmisión que hubo en este periodo fue por terceros, parejas que tenían una relación, no sé, tipo abierta,
y que la transmisión no se dio con la pareja que se estaba analizando, sino con otra pareja. Y bueno, ya para ir cerrando respecto de lo que es indetectable e intransmisible, me gustaría igual poder hablar respecto de el tema de la calidad de vida y de decir esto de igual ahí resuelve un poco las problemáticas de las personas que vivimos con VIH, y la respuesta obviamente es no, porque obviamente estos avances científicos de la indetectabilidad y los beneficios que tiene la indetectabilidad para la persona y para su calidad de vida, solamente responden a un aspecto súper biomédico, ¿ya? No considera los aspectos psicosociales de la persona. Y es importante que comprendamos que las personas con VIH no somos un grupo homogéneo, sino que somos súper heterogéneos. O sea, hay personas con VIH de todas las edades. Hablaba recién respecto de lo que sucede con las infancias. O sea, se hablaba respecto de lo que sucede con las infancias. Y el tener una heterogeneidad de personas, obviamente significa que las respuestas y también las problemáticas van a ser heterogéneas. O sea, es importante considerar que muchas veces las personas, por estigma, por discriminación, por vergüenza, por miedo, no acuden a la atención médica, y por lo tanto nunca van a lograr la indetectabilidad. O sea, esto no va a resolver las problemáticas de las personas que vivimos con VIH. Por otra parte, hay personas que, cosas de cada uno, que nosotros no somos quienes para juzgar, ni mucho menos opinar respecto de lo que hace o no hace la otra persona. Hay personas que deciden no tomar el tratamiento, y nosotros lo que tenemos que hacer, tanto desde la sociedad civil, pero también desde la academia, desde el sector de la salud, es importante que se pueda abordar a una persona con VIH desde una perspectiva integral que incorpore los aspectos psicosociales de la persona para poder generar estrategias de adherencia, estrategias de promoción de la salud y estrategias de prevención que favorezcan, obviamente, la calidad de vida por sobre los aspectos biomédicos que involucran a la persona. Eso. Gracias, pero qué respetuoso con el tiempo. Y la picada, que en este caso sería yo, desea saber a qué altura de Colombia estás. ¿Colombia esquina qué? Estoy en Cartagena. En Cartagena. ¡Ay, pero mira tú! Hasta dónde llega Fundación Sabia con este interés de conversar, aprender, saber. Nunca es tarde para saber tantas cosas que ustedes están exponiendo. Vamos a escuchar ahora a Víctor Parra a propósito de la respuesta social, investigación comunitaria, este temazo que es el foco del trabajo, ¿no es cierto?, de Fundación Sabia, el trabajo con la comunidad, con las organizaciones, estar atenta al lenguaje que utilizamos cuando estamos en espacios públicos para ver cuán elitista puede ser el lenguaje o por el contrario, cuán seductor, como ustedes lo han manifestado acá, lo han demostrado, puede ser para acercarse a esta realidad del virus del VIH. Vamos a escuchar, como digo, a Víctor Parra. Víctor es activista de la temática VIH-Sida, integrante del programa de apoyo y consejería también del Observatorio de Políticas Públicas, esto dentro de nuestra querida Fundación Sabia. Así que te escuchamos, Víctor. Bienvenido a esta jornada que estamos teniendo de aprendizajes múltiples aquí. Bienvenido. ¿Dónde estás, Víctor, que no te veo? Aquí. Hay que Aquí ver. estoy. Estás. Hola compañera, un gusto saludarte a ti y a todos los que están conectados. Lo que nosotros vamos a hablar ahora un poco de la experiencia que ha tenido el Observatorio de Políticas Públicas de Fundación Sabia, que la consideramos como una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? ¿En qué sentido? Una de las herramientas que utiliza el observatorio es la investigación comunitaria.
más que la investigación comunitaria, es una investigación en y con la comunidad. Es decir, donde la comunidad se hace parte de este proceso de creación de conocimiento colectivo. Y eso, de una u otra manera, genera el empoderamiento de las personas y los hace sentirse partícipes de un proceso, lo que también es importante para mejorar la calidad de vida, ¿ya? Nosotros consideramos, ¿y por qué usamos esta herramienta? Porque consideramos que tanto las personas que viven con VIH, como toda persona que participa en un colectivo en particular, es conocedora de su experiencia. Por tanto, son esas personas las que saben qué investigar y cómo investigar, ¿ya? Y por qué hay que investigar lo que hay que investigar. Como decía en un principio, el conocimiento que se genera a través de esta investigación con la comunidad y el involucramiento de las personas en este proceso de análisis y evaluación de la política pública que nosotros realizamos, lo que hace es fortalecer a cada una de las comunidades y también a las personas, y a la vez la difusión de estos resultados lo que permiten, y las conclusiones también, ¿no? Las discusiones que nosotros proponemos ahí, permiten que las personas se sientan, que sean reconocidas y que tengan un espacio, dijéramos, para expresarse. Desde este entendido, para nosotros, el involucramiento con cada una de las comunidades o cada una de las personas clave es fundamental para iniciar este proceso de indagación de cómo valoran las personas la política pública y cómo la valoran como usuarios de la política, ¿no? Todos somos receptores de la política, por tanto es importante tener esta visión de cómo yo siento que la política me afecta o me ayuda o me perjudica, ¿ya? Entonces, para el observatorio es fundamental el tema de involucrar a las personas, involucrar a los colectivos, recoger qué es lo que las personas perciben, cómo lo perciben, y, y en el fondo es importante como hacer una voz, una segunda voz, ¿no? O sea, sabemos que el Estado chileno habla de sus logros de manera bastante adecuada, pero en el fondo, cuando nosotros nos vamos a qué piensan las personas de esos logros, nos damos cuenta que hay un sesgo ahí y que no es tan real como el Estado lo presenta. ¿Cuál es la esencia del observatorio en el fondo? Es justamente mirar esta política pública, que además reconocemos que es un compromiso de mejorar la prevención, la atención integral y la promoción de salud de las personas, ¿ya? Como decía, la participación de las personas y las comunidades usuarias de las políticas favorece su empoderamiento y la sensación de bienestar, que por último son escuchados o son considerados, sus opiniones son consideradas. Y también que teniendo en cuenta que desde la perspectiva de los derechos humanos, del enfoque de derechos humanos, son las personas, la ciudadanía, las comunidades las que están llamadas a valorizar las políticas públicas y buscar canales para incidir en sus transformaciones, ¿ya? Por tanto, el trabajo del observatorio también es fundamental en eso, en la posibilidad de crear un espacio de incidencia en diferentes niveles y poder transformar aquellas políticas públicas que hemos visto que están estancadas o que han retrocedido o que han tenido pequeños avances. La trayectoria de nuestro trabajo, podríamos indicar que nosotros partimos a fines del 2010 y nuestra primera propuesta fue hacer una revisión de la bajada de la política pública, como decíamos, de la mirada de los usuarios, usuarias y usuarias, de las poblaciones clave. Y ahí nosotros consideramos a las mujeres VIH positivas, a los hombres homobisexuales, la población transgénero transexual, a las personas privadas de libertad y a los jóvenes, ¿ya? ¿Por qué nosotros hablamos de población homobisexual y no HSH? Porque fuimos descubriendo que esta nomenclatura HSH es un ente, una entidad creada desde fuera que no tiene identidad propia.
Por tanto, en este concepto caben muchas personas con distintas identidades, con distintas experiencias, ¿ya? Y en el fondo sabemos que la epidemia mayoritariamente está concentrada en hombres homo y bisexuales, ¿ya? Hecha esa salvedad, nosotros hicimos durante más o menos 4 o 5 años una búsqueda de información cuantitativa que nos arrojaron ciertos resultados, ciertas tendencias de opinión de las personas respecto de la política de prevención y la política de atención integral. Y en particular nos dimos cuenta de que había una buena percepción de los equipos tratantes. Sin embargo, había una dificultad de acceso a la atención integral, ¿ya? Todas las personas percibían que la atención integral no era llevada a la práctica. En particular, nos dimos cuenta de los problemas de cáncer cervicuterino en muchas mujeres VIH positivas que no tenían acceso a aquellos exámenes en particular que podrían determinar esa situación. Con estos resultados, con este conjunto de resultados de estos primeros años, nosotros se nos presentó un desafío de poder ahondar en el estudio de los contextos y subjetividades de los usuarios, ¿ya? Es decir, nos dimos cuenta que necesitábamos una metodología mucho más cualitativa para recoger las percepciones, las ideas, las emociones que las personas enfrentan cuando son usuarias de estas políticas públicas, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue empezar a mirar cuáles eran aquellas tendencias que se daban en cada una de estas poblaciones clave o estos grupos clave y empezar a profundizar particularmente en esas situaciones, ¿no? Y eso ha sido hasta la actualidad. De hecho, a pesar del estallido social y de la pandemia del COVID-19, el observatorio ha seguido realizando sus investigaciones con adecuaciones claramente por el tema que presenta la distancia social y la pandemia que todavía la tenemos instalada en nuestro país. Y aquí hay algunas de las situaciones que nosotros, o estudios que nosotros nos gustaría destacar, que fueron dentro de este proceso, ¿no?, de ahondar más en las subjetividades. Entonces hicimos un trabajo respecto de las representaciones sociales relacionadas al VIH-Sida de la población de hombres homosexuales. También hicimos un trabajo de recopilar estos años de investigación con las trabajadoras sexuales en conjunto con Fundación Margen y editamos este documento, este libro que se llamaba La voz de las trabajadoras sexuales, donde en el fondo se recalcaba realmente las necesidades de este sector de la población. También hubo una investigación relacionada solamente con los jóvenes de estas mismas poblaciones, pero personas entre 14 y 29 años, como lo establece el INJUV, ¿no? También se hizo un trabajo de centrarse en la experiencia de las mujeres VIH positivas, ¿ya? Y ahí apareció esta publicación que se llama Lo positivo de ser mujer, que recoge la experiencia de distintas mujeres con VIH y nos cuentan un poco de cómo han vivido, cómo han enfrentado la bajada de la política pública a través de sus programas de atención. En la actualidad se está desarrollando la investigación entre condones, que tiene que ver con la aceptabilidad del condón femenino y cómo instalarlo dentro del circuito social. El año pasado hicimos una investigación sobre la adherencia, del cual vamos a compartir algunos resultados ahora, y actualmente estamos haciendo una investigación que tiene relación con qué saben las personas respecto de la PrEP. ¿Ya? Entonces ahora queremos compartir con ustedes algunos resultados de este estudio que desarrollamos durante el año 2020 y que tiene que ver con las razones y motivaciones que han llevado a las personas adultas a dejar y retomar su tratamiento antirretroviral. ¿Bien? Primero nosotros partimos de la base que existen hacer precisiones conceptuales respecto a la adherencia. Primero señalar que el concepto de adherencia no tiene una definición específica. Nadie concuerda con una sola definición, solo hay algunos acuerdos técnicos que podrían dar a entender qué es la adherencia. Sin embargo, nosotros
a través de nuestra revisión bibliográfica, podemos darnos cuenta que hay un enfoque biomédico que mayoritariamente se centra en el cumplimiento estricto de ciertas recomendaciones, como el horario, la dosis, el modo de tomarlo, los exámenes, y hay un enfoque biopsicosocial que tiene que ver más con un fenómeno multidimensional, multifactorial y dinámico, que en el fondo recoge las vivencias de las personas en relación a acomodarse a un tratamiento de por vida. ¿Cómo hicimos este estudio? Primero es un estudio descriptivo exploratorio con un enfoque multifactorial. Y como decíamos, lo que quería era indagar las motivaciones de los usuarios de TARP para discontinuar y retomar sus medicamentos. ¿Cómo hicimos el levantamiento de información? A través de la aplicación de un cuestionario virtual, porque fue en contexto de pandemia, con preguntas abiertas sobre las valoraciones y las percepciones de las personas, y algunas preguntas que fueron guiadas con respecto a ciertas situaciones que estaban establecidas. Conseguimos una muestra de 139 personas VIH positivas en TARP, usuarios tanto de los programas del sistema público o privado, claramente mayoritariamente del sistema público, y también incluimos la opinión de 6 trabajadores de la salud que trabajan en este contexto para indagar cómo está el cumplimiento de los protocolos establecidos por la norma. El método de análisis que usamos fue un método de ordenamiento y análisis según los datos sociodemográficos, considerando todos los factores físicos, psíquicos y o emocionales, las dificultades económicas, sociales y culturales, las experiencias de discriminación y maltrato social que perciben las personas, entre otras situaciones. Y aquí hay consideraciones que planteamos inicialmente antes de entrar a alguna discusión de resultados, ¿no? Por ejemplo, observamos que el 53,8% señaló haber abandonado o interrumpido su tratamiento en algún momento. Esto representa a 128 personas. Y que el 22,3%, 53 personas de la muestra total, señalaron haber suspendido o suspendido el tratamiento por largos periodos de tiempo. Es decir, entre 1 mes y 6 años. ¿Ya? Y eso nos parece bastante complejo porque había otro grupo que tenía olvidos que eran por un día, por un par de dosis, máximo 3 días, pero este grupo nos llamó la atención por el largo periodo de tiempo en que suspendió su tratamiento. Y a la vez observamos que el 29,2% señaló haber dejado de asistir a los controles de salud, y esto se generó mayoritariamente en personas de 20 a 39 años. Esta es una pregunta que habría más allá del tiempo de pandemia. Por lo tanto, uno podría pensar que esto fue efecto de la pandemia. No, las personas habían abandonado en otros periodos el acceso a sus controles de salud. ¿Qué factores observamos? Primero, los que favorecen o influyen en una buena adherencia es la relación con el equipo tratante, la retención dentro del sistema de salud y los resultados óptimos del tratamiento. Y esto además, contar con una red de apoyo social, ya sea cercana, familiares, amigos. ¿Sí? Se te terminó el tiempo. ¿Me dan un segundo para terminar? Un segundito para terminar. Sí, claro. Ya. Y que no se olvide nuestra gente, que luego vienen preguntas, comentarios y vamos a alimentar la conversación grupal. Medio segundo. Bien, solo con respecto con los conceptos de adherencia, la mayoría de las personas repite el discurso entregado por el personal de salud. No hay una construcción propia de definir qué es lo que es adherencia para ellos. Se da solo en una minoría. Y señalar que los principales efectos, si bien 99 personas señalaron no tener dificultades, las personas que enfrentaron dificultades ha sido principalmente por los efectos secundarios, los olvidos, razones personales, variadas situaciones de salud mental, burocracia en los programas públicos y dificultades personales para organizarse. Debo dejarlo hasta ahí nomás, entonces. Muchas gracias. Claro, si es que el tema de los tiempos es fatal. Tengo que decir además que Cristiano Ortega, que partió con su exposición respecto de
la calidad de vida, se tiene que ir, no nos puede seguir acompañando, pero le agradecemos de manera muy significativa haber estado presente en esta mañana, donde también contamos con Camilo Ramírez. Camilo, qué gusto tenerte. Camilo es de Colombia, de la Fundación Ancla. Veo que Colombia aquí tiene una gran presencia. Muchas gracias, Camilo, por estar acá. Bueno, vamos a ver las preguntas. Yo voy a poner las preguntas. Disculpa, Sí, sí. estoy al aire. Lo que pasa es que tengo unos minutitos también, lo que pasa es que no voy a poder poner la cámara porque estoy en un trayecto en el auto, pero sigo escuchando, y si hay alguna pregunta para mí, feliz también de responderla. Claro, genial, genial poder continuar contigo y también podemos incorporar más preguntas, por cierto, porque tenemos varias de la gente que se nos fue incorporando. Te las hago de inmediato, Cristian, las tengo aquí. Buenísimo. ¿Cómo? Buenísimo, dale nomás. Mira, la primera dice, en comparación a lo que expresas como necesidades insatisfechas en el estudio PP2, ¿cuáles prevalecen o se identifican más el día de hoy, considerando además el contexto en el que estamos con la pandemia del COVID? Después también dicen, háblanos un poquito, si sabes, de calidad de vida de adultos mayores. Hay una tercera pregunta que dice, que la tengo yo por acá, que habla de, me la mandaron esta, claro. La pregunta es, ¿dónde estamos las mujeres viviendo con el VIH? De muchas, incluyéndome. Vivimos con otros dramas que nos perjudican en nuestra calidad de vida, señala una de las personas que está conectada con nosotros, con nosotras y nosotras en este momento. Son las preguntas que hay para ti, Cristian. Gracias, muchas gracias. Voy a partir con la última. La verdad es que de las mujeres, yo creo que es un tema que todavía no se ha explorado y que es súper necesario hacerlo. Hace unos meses estuve en un foro que también me invitó la Fundación Sabia, donde había una persona que me llamó mucho la atención de Valparaíso. No sé si Víctor seguramente puede recordar quién era. Y ella trabajaba con mujeres viviendo con VIH y tenía experiencias muy, muy bonitas. Y efectivamente las necesidades son diferentes. Creo que son grupos a los cuales hay que atender de maneras diferentes y las mujeres de todas maneras tienen mayores tasas de violencia sexual que hay que atender, violencia de género, por lo tanto eso me parece como súper importante y sobre todo también de seguir haciendo investigación. Lo que mostraba Víctor también es un avance interesante de lo que han podido ir conociendo. Pero en mujeres hay muy poco. Si ya en hombres hay poco, en mujeres hay muy poco. Respecto a los adultos mayores, también hay muy poco. Yo no tengo mucho conocimiento en ese sentido de las necesidades que pueden presentar, pero me imagino que va a ir o se necesita seguir investigando. Para mí la investigación tiene mucho que ver con abrir puertas, desarrollar, poner temas en tapete, particularmente con público o poblaciones que no han sido como las poblaciones clave, por decirlo de esa manera. Y en la pregunta 1, las necesidades que por lo menos hemos detectado entrevistando a las personas que han sido parte de nuestro estudio tienen que ver con que se mantienen ciertos estigmas en la población, perdón, en los equipos tratantes. Y por otra parte, ha habido un problema de la gestión administrativa, por ponerlo de esa manera, por personas que tuvieron que salir de Santiago, ya no tenían que mandar del hospital, por ejemplo, los papeles a otro hospital de otra región, y ese era un proceso que fue complejo. Incluso nos relataba uno de nuestros participantes que se habían perdido sus papeles, por lo tanto no le podían entregar el tratamiento. Entonces, ahí hay como en el sistema de gestión, como del servicio de salud, pueden haber como dificultades. Pero la verdad es que nosotros no hemos encontrado algo que nos llame particularmente la atención fuera de lo que todos vivimos con la pandemia, particular de las personas viviendo con VIH. Eso es lo que llevamos hasta el minuto con las entrevistas que llevamos. Por supuesto que no estamos buscando, al ser un estudio cualitativo, no estamos buscando una representatividad, pero esas han sido las experiencias que hemos tenido.
Te agradezco mucho, muchísimo. Hay 2 personas levantando la mano. También hay varias preguntas dirigidas a los otros 3 panelistas. Sin embargo, hay una persona PA, tengo acá, MD, otra más. ¿Quién es PA? ¿Qué pregunta quiere hacer? Bienvenida, o bienvenido, o bienvenida. Hola, bienvenida. Soy Paola, dueña de casa. Y ¿se escucha, cierto? Pero perfecto, Paola, qué bueno. Perfecto. Claro. Yo saco la cara para las mujeres siempre porque quedé impactada. Hace poquito fui a Viña, donde se hizo todo este conversatorio, un montón de actividades para el 1 de diciembre. Y realmente a mí me impactó mucho y quiero ser más presente en todo y empoderarme de lo que tengo, porque lo estoy asimilando. Han sido 7 años, desde 2015 que me notificaron, que estoy como en una burbuja y tengo todo el apoyo de mi familia y de mis mejores amigas de mi grupito, que es una gran ayuda, pero conozco muchas mamitas que viven, que ni siquiera su familia lo sabe. Y eso es como, si uno no tiene la contención de su familia, que es lo más que uno quiere en la vida, yo creo, después de que nos sucede esto, ¿qué se puede esperar? También hablaba del drama de las mujeres, pues yo tengo un hijo con parálisis cerebral, él tiene 15 años. Ya es algo que yo cargaba en mi vida de Teletón, hospitales, una situación, y conozco mamitas también que están viviendo con el virus y tienen hijos con autismo, y realmente en edades en que son súper complicados, en edad de adolescencia, y son 2 cosas que a uno, por lo menos en mi caso, como mujer, el autocuidado que tengo que tener, de repente los bajones, ya viviendo con esto y agregándole también el tema de vivir con hijos especiales. Y yo sé que no soy la única, hay muchas mamitas. Y a mí me tocó el ver que no soy la única, que conocí mamitas, no las conozco en personal, pero mamitas que viven con niños con problemas. Y realmente es harta carga emocional. Eso quería... Muchísimas gracias. Muchas gracias por además tu testimonio, porque al hacerlo denota una autoestima importante que has ido desarrollando y eso es tan necesario. Tal vez Fundación Sabia te diría, si puedes, si te das un huequito, organízate, forma parte de alguna organización. Cuando menos te contactas con la fundación y te ayudan, porque eso tiene una gran importancia, como nos ha dicho Matías, y que ya le vamos a tener preguntas para él. MD, ¿quién es MD? ¿Qué pregunta tiene MD que yo tengo acá? Yo quería Vicky Banco Ruiz. Hola, cuéntame. ¿Cómo está? Mira, más que una pregunta, yo quiero hacer un comentario. Igualmente, quiero hacer un comentario, digamos, con respecto a la presentación de Cristian, que nos parece interesante y valorable. Sin embargo, a mí me sigue produciendo ruido, digamos, cuando las investigaciones se hacen en base a una nomenclatura que invisibiliza las particularidades. Y a eso me refiero a los HCH, ¿no? Aquí, hoy día, claramente tenemos estadística, digamos, irrefutable. El último estudio hace 20 años de prevalencia y un estudio que hizo hace como 2 años atrás el Instituto de Salud Pública, liderado por Valeria Estuardo, ¿ya? Aquí claramente es la población homo-bisexual la que concentra el mayor número, digamos, de personas viviendo con VIH. El hablar desde la nomenclatura HCH invisibiliza el problema de clase, el problema de educación, del acceso al trabajo, del círculo cultural, social y político, ¿ya? Entonces, aquí, evidentemente, cuando nosotros como Fundación Sabia, y soy parte del equipo del observatorio junto con Víctor Parra, ya hemos discutido y hemos reflexionado que hoy día es necesario. La población homobisexual es una de las poblaciones clave. Por lo tanto, las políticas, todo el trabajo debe estar dirigido a esta población. Hoy día se sigue muriendo gente. Si bien es cierto, tenemos una situación crónica, un estado de salud crónico, pero en este país todavía se sigue muriendo gente, ¿ya? Y no solo por la falta de medicamentos o atención, sino que también por esta muerte social. Entonces yo creo que es importante, y voy a reivindicar desde lo particular, muy personal, el tema de que hoy día, y quienes hemos dado respuesta mundialmente y hace 40 años, ha sido la población homobisexual la que se ha organizado para dar una respuesta eficiente y eficaz al tema del VIH. Gracias, Vicky.
Muchas gracias a ti, un A mí placer. me gustaría... ¿Quién está hablando? Cristian, a propósito que fui interpelado. Me gustaría Genial, responder dale, un poco Cristian, dale. Sí, que yo encuentro súper interesante esta discusión y de todas maneras valoro mucho el tiempo y los años que han trabajado en el tema de VIH, pero no nos podemos olvidar, y por qué nosotros ocupamos la nomenclatura HCH, porque no es una nomenclatura que esté puesta sobre identidad y eso tiene toda la razón, ¿no? Nosotros nos estamos fijando en una conducta, por lo tanto que quedan fuera de las poblaciones homo o bisexuales todas las personas que se definen heterosexuales, pero que tienen conducta y tienen sexo con hombres, ¿ya? Y no es tan poca tampoco. Entonces, si vamos a considerar poblaciones clave, a nosotros nos pareció, y que podemos volver a pensarlo, y podemos gestar reuniones ahí como para conversar el tema, de incorporar también a la mayor cantidad de personas que se representen en este grupo. De hecho, la epidemiología en Chile, los informes del ministerio están puestos en esa terminología. Por eso nosotros seguimos utilizándola, entendiendo que, claro, hay particularidades y hay particularidades sociales, económicas, políticas, hay particularidades de orientación sexual, que no es lo mismo que una conducta, ¿ya? Desde ahí que nosotros lo entendemos, pero estamos también súper abiertos a poder discutir esto porque aparecían varios formatos de foro y nos parece súper interesante para ir abriendo más y poder también explorar desde qué lugares ellos han definido no hablar de HCH. Y recordar también, a propósito de la persona que estaba hablando anteriormente, las mujeres también necesitan espacio. Y creo que no solamente las mujeres, también como presentó Pamela, los niños, niñas y adolescentes también necesitan espacio. Entonces, ojalá que también todos podamos investigar, tratar, mirar, relevar temas con esas poblaciones claves también. Bueno, la verdad es que la gran aspiración de Fundación Sabia con este foro es dejar instalados los debates, las tensiones, las diferencias. No se pretende consensuar nada, por el contrario, el objetivo es enriquecer. Por lo tanto, se agradecen mucho estas intervenciones. Vamos con Marcela Mesina. Te están preguntando, Marcela, respecto a la adherencia, al tratamiento, en fin, la aceptación del diagnóstico en relación a la edad, si eso varía o no, en dependencia de cuántos años tiene la persona que ha sido diagnosticada con el VIH-Sida. Y de ahí pasamos a otras preguntas más que tenemos. Ya, mira, respecto a la adherencia y la edad, en el caso de la infancia es fundamentalmente dependiente del cuidador, del tutor, tutora, padre, madre, el que está responsable de este menor. Cuando en la adolescencia empezamos en un trabajo combinado, entre que el menor se vaya haciendo cargo, este adolescente se vaya haciendo cargo de este diagnóstico y de esta adherencia, para llegar al tránsito a lo que es la vida adulta. Entonces, claramente, los factores intervinientes en la adherencia en la infancia y adolescencia que vive con VIH dependen tanto de lo social, de quienes acompañan, a pasar, digamos, a empoderar a esta persona que vive con VIH de su propio diagnóstico. Entonces, sí, es distinta. No es igual. Muchísimas gracias. Llegan preguntas para Víctor. Víctor, para ti hay dos preguntas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para promover la participación ciudadana en VIH-Sida? Y en segundo lugar, ¿quiénes han abandonado o interrumpido el tratamiento? ¿Sabemos por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y en tercer lugar, si puedes redondear el estudio de adherencia, ¿no es cierto? Que tú lo hiciste y que, claro, nos importa poder enriquecer. Víctor, ¿estás por ahí? A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿me la puedes precisar, por favor? ¿Cuáles son los principales obstáculos para promover la participación ciudadana en VIH-Sida? ¿Qué es lo que ha visto la Fundación Sabia? ¿Dónde está la dificultad? Porque hay un consenso en que una mujer, un hombre, un ser humano organizado, tiene una mucho mejor calidad de vida que quienes están de manera aislada. Desde lo que nosotros hemos observado es producto de una
del modelo neoliberal, obviamente que genera demasiada individualismo, ¿ya? Y eso ha hecho que, por ejemplo, muchas personas no se interesen en participar ni en partidos políticos, ni en centros de trabajadores, ni en sedes comunitarias. Es un fenómeno que ha venido desde los últimos años sucediendo. Por otro lado, hay un tema perverso que tiene que ver con un tema de recursos para subsistir, que también ha sido como una falencia, más que una falencia, ha generado que las organizaciones tengan que pelear por recursos muy bajos que entrega la Seremia de Salud para sus proyectos, y no solo en Santiago, en todas las regiones, y hace como una competitividad entre las organizaciones para ver quién se gana el proyecto. Eso también ha generado como dificultades de organización. Eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Como un gran elemento, cada uno cuidando su parcela, que no es válido, pero que ha rebotado en que las organizaciones no puedan como coordinarse. Las que se coordinan han sido muy pocas en el fondo, ¿ya? Ok. Con respecto a la otra pregunta, como decíamos, el abandono o interrupción de la terapia antirretroviral tiene que ver con factores, con multifactores. Y mayoritariamente lo que nosotros observamos en nuestra investigación tenía que ver con aquellos psicoemocionales, todos aquellos elementos que tienen que ver con la falta de un proceso de aceptación de la situación de vivir con VIH, el estigma y la discriminación que genera el entorno, el temor al rechazo de parte de sus comunidades más cercanas, familia, amigos, comunidades de trabajo, y mayoritariamente es eso, ¿no? Son aspectos que están fuera de la persona, o sea, son elementos que se generan dentro de la persona por contextos externos que son adversos y afectan su calidad de vida. Y hay otros de otra índole menor que tienen que ver con los funcionamientos de los programas, una programación de horarios de atención que son ajenos a la realidad que viven las personas. Las farmacias funcionan en horarios laborales, donde no muchas personas pueden pedir permiso porque no pueden ser evidentes que van a buscar medicamentos. Eh, entonces, no hay una adaptación de los horarios de los programas a la realidad de las personas, sino que se espera lo contrario. Y eso obviamente afecta. Y puntualmente surgió dentro de los últimos, también el tema del COVID, porque el tema del COVID, como decía Marcela, impidió que muchos programas funcionaran adecuadamente y se suspendieron controles de salud en muchos de ellos. Si bien no se suspendieron la entrega de medicamentos, pero sí se suspendieron los controles de salud, que también son importantes, porque yo no puedo solo tomarme la pastilla, sino que tengo que saber cómo está mi organismo frente a la toma de esa pastilla. Eso. Muchas gracias. Nos vamos con Matías. Matías Marín, ¿cómo pasa la hora? Qué ganas de sacar un mate, un tecito, una agüita para seguir conversando en todas las plazas de Chile sobre un tema tan importante como es este. Matías Marín, dicen, ¿qué sucede con programas a nivel nacional con personas que están en etapa SIDA y que les da mucho miedo ir a los centros médicos cuando las defensas están tan bajas que asusta? Es el caso, por ejemplo, en el CESFAM de la Reina, que lleva a domicilio los fármacos que se requiere. Cuando menos ese tipo de políticas públicas locales habría que difundirlas mucho más y presionar, señalan acá, para que se lleve a cabo en las más de 340 comunas que el país tiene. Y en segundo lugar, explícanos, Matías, ¿por qué el virus del VIH se adquiere, no se contagia? ¿Por qué te parece tan importante marcar esa diferencia entre adquirir un virus y contagiarnos del virus como una infección? ¿Qué implicancia tiene esa conversación? Muchas gracias por esas preguntas. Bueno, lo primero, respecto de, para aclarar al tiro el tema de por qué adquirir o transmisión sí, y no contagio, tiene que ver con un tema de la vía en cómo se adquiere ese virus en específico. Por eso yo ponía el ejemplo de la COVID-19, por ejemplo, que es un virus que a través del aire, a través de los aerosoles, que es como se dice, del estornudo, ¿cierto? De la saliva, puede pasar de una persona a otra y dependiendo del espacio en el que nos encontremos, si es un espacio más reducido,
va a haber una probabilidad de contagio mucho más alta, en un espacio más abierto, más, sin un espacio cerrado, va a ser más dispersa la posibilidad, la probabilidad del contagio. Y el contagio tiene que ver con adquirir un virus desde una vía externa al cuerpo, ¿ya? O sea, cuando yo digo contagio, por ejemplo, pensemos y en general agentes infecciosos, enfermedades que, por ejemplo, si, no sé, me da gastritis, por ejemplo, es porque yo comí algo que estaba malo o que venía con alguna infección y eso provocó que me diera gastritis. En el caso del resfrío, por el aire, ¿cierto? Por aerosoles. En el caso de la COVID-19 también por aerosoles. Pero en el caso de VIH no está fuera del cuerpo, porque el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que vive dentro del cuerpo humano, ¿ya? Y hacer esa distinción, porque es importante hacer esa distinción, porque hay otros virus que en el ambiente, en el aire, en el agua, en un alimento, puede vivir sin ningún problema y se puede mover, ¿cierto?, de un espacio a otro, de una persona a otra, pero en el caso de VIH eso no pasa, porque de hecho el virus, al contacto con el aire, al contacto con cualquier otra cosa que no sea la sangre, o que no sea, no sé, el semen o el fluido vaginal, el virus, si no está en estos fluidos, el virus se muere. Y el hecho de que las personas crean que este virus es contagioso genera distintos tipos de estigmas y discriminaciones que viven las personas con VIH y que todavía en el 2021 siguen sucediendo. Por ejemplo, que hay personas, compañeros de mi organización, gente que yo conozco, que en su casa tienen un plato separado, que tienen un vaso separado, que tienen una taza, un tenedor, un cuchillo, una cuchara, y no pueden salir de esa loza porque la familia cree que porque tienen VIH y utilizan estos servicios, si no utilizan los que tienen separados, se pueden contagiar. Y ese es el problema de hablar de contagio, de que la gente asocia el contagio con enfermedades que son como las que conocemos de contagio, o sea, viruela, gripe, etcétera, o sea, infinidad de enfermedades que sí se contagian, ¿ya? Y por otro lado, el decir contagio, el creer que la persona está contagiada, genera una visión, que esto no lo puedo explicar como con una base científica, ¿cierto? Demostrada de que esto sucede así, pero es una percepción de que el hablar de contagio hace que, en cierto modo, nos pongan a nosotros, las personas con VIH, como que estamos permanentemente con una lepra o permanentemente con una enfermedad terrible, ¿cierto? Y el VIH vive dentro del cuerpo. Y por eso es importante generar esta distinción. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta tenía que ver con... ¿Por qué el sistema de salud? Ya me acordé. Bueno, porque tenemos a otra persona esperando, sí. Bueno, el tema del sistema de salud yo creo que es una discusión que tenemos que dar, obviamente, que creo que la nueva constitución es el espacio en el cual podemos plantear ese tipo de situaciones, ya que, y esto lo planteo no solamente por tema de VIH, sino porque creo que es un problema del sistema de salud, de cómo se estructura, ¿ya? El sistema de salud, en la base tenemos a la atención primaria, que es un servicio que funciona excelente en el país, donde las personas pueden acceder a este nivel primario de atención de salud para evitar ir al hospital, y que creo que durante la pandemia de la COVID-19 nos permitió generar ciertas estrategias, por ejemplo, para que en algunos casos, en algunos consultorios, las personas sí pudieran retirar sus medicamentos. Pero, lamentablemente, es importante que podamos integrar aún mejor y generar un sistema de salud que obviamente tenga la base a la atención primaria y que no discrimine y que no tenga esta situación de público y privado, sino que sea un sistema único, en donde las personas con VIH quizás podamos tener alguna atención en la atención primaria, porque eso hoy en día no existe.
Hoy en día el VIH se trata en el nivel hospitalario, no se trata en la atención primaria. Entonces la atención primaria no se puede meter en el VIH. Eso, para Muchísimas aclarar. gracias, Susana. Vamos con Susana Unzaga, que está ni más ni menos que en Valparaíso, con olorcito a mar. Susana, el micrófono es tuyo. Hola, muchas gracias. Muy buenos días, Vicky. Yo te escucho desde que estaba en el colegio y ibas a la Radio Tierra, así que hoy día escucharte ha sido maravilloso. Gracias. Ya. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio. La verdad es que yo vivo con VIH desde los 26 años. Yo obtuve el VIH cuando estaba en la universidad. Y bueno, tú sabes que soy de una generación donde no tuvimos acceso a la educación sexual integral. Entonces yo creo que hoy día además vivimos un momento histórico. La semana pasada, ¿cierto? Vivimos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y acá hicimos una serie de actividades desde Dicha Leyes que nos invitaron. Pero la verdad es que mi gran conclusión fue que durante 22 años que vivo con el virus, me la pasé reclamándole al Estado lo que no nos había entregado. Sin embargo, nosotros con la agrupación de mujeres viviendo con VIH acá en Valparaíso, encontramos que el Estado lo que nos ofrece hoy día son los fármacos. Me gusta escuchar a la doctora comprometida y sensible. Y ojalá la tuviésemos acá, doctora, acá en la región de Valparaíso, en nuestros hospitales. Necesitamos profesionales como usted. Pero la verdad es que esta otra parte que nos falta, que tiene que ver con la salud mental. Yo agradezco a amigos como Víctor porque ellos pusieron el tema de los medicamentos hace 20 años atrás en Chile y hemos avanzado mucho. Y yo lo agradezco y lo valoro. Pero las dificultades que viven nuestras jóvenes, que sus padres murieron producto del SIDA. Y ahí nosotras tenemos agrupaciones de pares y a veces no sabemos cómo abordarla. Nosotras la mayoría tenemos el promedio de edad es como 35 años. Muchas de nosotras adquirimos el virus en la juventud y otras en la edad más adulta, como la Paulita que estaba hablando hace un rato. Pero la verdad es que a veces nos encontramos entrampadas porque no sabemos cómo enfrentar, cómo lograr la adherencia en nuestras mujeres jóvenes. El año pasado tenemos una compañera que abandonó su triterapia en plena pandemia y perdió su hija porque le aumentó mucho su carga viral. Entonces también ahí no hubo seguimiento de parte del hospital y ahí me hace mucho sentido lo que dice la doctora, ¿cierto? Cuando están en el policlínico infantil hay mayor cuidado, pero cuando son adultos es distinto. Entonces nosotras como agrupación de pares tratamos de hacer lo que podemos, de motivarlas, de entregarle apoyo emocional, ese apoyo que no está en el hospital, que tiene que ver con una atención psicológica. ¿Qué pasa con nuestros problemas de depresión mayor, de ideas suicidas? Me quedé pensando mucho en la primera ponencia. Y esas dificultades son las que nosotros vemos. El virus del VIH no afecta de la misma forma a otras poblaciones. Nosotros tenemos hartas dificultades y cómo también nuestros niños se ven afectados cuando estamos con crisis de salud. Entonces, la verdad es que nuestra conclusión de todo lo vivido, y me gusta mucho escuchar a nuestro amigo el CEVI, nosotros acá en Valparaíso tenemos harto trabajo con los amigos del CEVI de Valparaíso, que es el Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH. Y la verdad es que como entre todos, como que nos autocuidamos y cómo hacemos que este cuidado permanezca en el tiempo, más allá del fármaco, más allá del medicamento. Entonces, la verdad es que cómo seguimos avanzando. Me sorprende que no existan autoridades, pero también cómo no perdemos este sentido de tejido colectivo, de cómo podemos incidir de verdad en las políticas públicas. Hoy día estamos en un momento histórico, sabemos lo que va a pasar, tenemos que luchar por este próximo 19 de diciembre. Yo aprovecho de decirlo, ¿no? Yo la verdad que estoy un poquito asustada, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. Así que agradezco mucho esta oportunidad, agradezco mucho a los amigos de Fundación Sabia, con quienes hemos también trabajado, y la idea es que sigamos todos construyendo estos tejidos colaborativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por tu participación, y en lo personal, qué lindo estar juntas a través de la radio, desde que tú usabas uniforme escolar. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Luz María Giaconi. Luz María es directora de Fundación Sabia, la que ahí está con el ñeque desde hace ya tantos años, poniéndole y poniéndole. Luz María,
La pantalla es suya. Un cariñoso saludo a todos, a todas, a todos los participantes. Súper cortito. Nosotros desde un comienzo estamos en compartir, intercambiar, poner los temas en la mesa. Mientras más articuladamente lo podamos hacer, es importante. Tenemos que resguardar y conservar esa memoria de los que partieron, como aquí se mencionó. Hoy día los jóvenes tienen que conocer esa historia. Sin duda, hoy día es diferente, pero recordar, nosotros hace un par de años atrás tomamos junto con varias organizaciones como una suerte de eslogan, así como del reclamo a la propuesta. ¿Ya? Siempre vamos a tener cosas que reclamar, siempre hay vacíos, siempre hay cosas que lograr, pero también tenemos que mirarnos y saber cómo poder proponer desde nuestras propias particularidades. Eso es una invitación permanente. La invitación a resistir los avatares, porque varias organizaciones y personas hemos pasado por distintos gobiernos, ¿ya? Y en cada uno hay que de repente reiniciar, ¿no es cierto?, cierta relación y cierta información, pero no hay que bajar la guardia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y simplemente agradecer esta posibilidad de mostrar un poco en la práctica lo que se pretende, intercambiar. Hoy día hablamos mucho de calidad de vida y de una visión integral. Esa palabra integral es la que tenemos que ir poniéndonos en el cuerpo. ¿Qué es la integralidad? ¿Cómo miramos a nosotros mismos con el cual estamos trabajando de manera integral? Es súper básico, pues me gustó los conceptos, ¿ya?, de hoy día, que es el buen trato, el trato respetuoso, etcétera, 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 ¿ya? Y eso nosotros lo vamos bajando a las acciones que tenemos en términos de incidencia, en términos específicos. Aquí está la academia, aquí hay investigación, pero por sobre todo aquí hay personas interesadas en cambiar lo que no está bien, ¿ya? Y eso es importante. Así que de mi parte, agradezco a nombre del equipo, felicito al equipo que organizó el foro, a ti, Vicky, excelente, siempre amable y colaboradora para poder hacer estos pespuntes, ¿no es cierto?, entre diversos. Así que 1.000.000 de gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Esperamos que nos vaya bien. Y ojalá que muchas profesoras y profesores puedan ver esta grabación para poder transmitirla a sus alumnas, alumnos, alumnes. Muchas gracias. Un abrazo grande para cada quien, sea que está en Valparaíso, en Colombia o donde se encuentre. Muchas gracias. Un placer, un verdadero placer. Sí. Chao. A querernos más, a querernos más, a querernos más, mucho más. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao.